vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buen día, amigos, bienvenidos a esta primera emisión del Noticiero de Televen. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Pues esperemos que haya sido productivo y además de todo ello, pues en compañía de familiares y amigos, ¿no? Que es por lo general como se pasan los fines de semana. Bueno, aquí estamos en la apertura de otra más, lunes 19 de septiembre. Una vez más se genera un nivel de expectativa sobre decisiones que deberían tomarse, que tienen que ver con la dinámica política venezolana. La situación económica del país sigue siendo pues difícil, complicada. Hay una serie de informaciones que indican que el momento pues va a ser más enrevesado hacia final de este año 2016. No obstante, el volumen de importaciones que están llegando a través de los puertos, que comienzan pues a dar un perfil de que pudiera haber algún abastecimiento o un mejoramiento en el abastecimiento nacional, pero todo esto coyunturalmente, porque el gran temor es al despertar del año 2017, porque se pueden cubrir las necesidades básicas, sobre todo en este mes emblemático como es el mes de diciembre, que pues reúne un importante volumen de consumo, ¿no? Y además, como todos saben, pues la familia venezolana se reúne para compartir, en fin, y todo ello. Pero bueno, son cosas que estaremos conociendo en el recorrido y en la dinámica informativa. Por lo pronto hay algunos perfiles y algunas proyecciones sobre ese abastecimiento. Algunos dicen que se cubre, es la voz oficial en este caso. En otro caso dicen que no va a ser suficiente. En fin, bueno, pendientes de todo ello. Bueno, ha concluido también la cumbre del movimiento de los no alineados. También son dos versiones distintas. El gobierno dice que fue exitosa, que fue muy buena, que se logró la presidencia pro tempore, que Venezuela recibió el apoyo. En contraste, quienes adversan al gobierno, la Mesa de la Unidad Democrática dio a conocer un comunicado a propósito de ello, señalando que fue un estrepitoso fracaso esa cumbre, que vinieron muy pocos presidentes o jefes de gobierno, que solo hubo representación y además que se gastó un dineral innecesario en tratar de darle pues proyección internacional a Venezuela y no se logró. Junto a esto, ese comunicado de la MUD habla de la postura asumida por Mercosur, esto también referido al propósito de Venezuela de asumir la presidencia pro tempore de ese movimiento, pero que por la mayoría, por consenso, fue rechazado. Y esto también, a su vez, trajo de la mano un problema que generó o que se generó internamente en la Mesa de la Unidad sobre una declaración de un miembro de un partido político a propósito de la situación del Mercosur, y esto llevó a la Mesa de la Unidad a anunciar una reestructuración, digamos, del equipo que maneja las relaciones internacionales de esta organización, por llamarlo así, que agrupa a los principales partidos políticos del país. Bueno, está el comienzo de las clases también de por medio, las deficiencias, las dificultades, los precios, la inflación. En fin, hay un cúmulo de informaciones importantes en apenas uno despierta esta nueva semana, que ya iremos ofreciendo detalles en ese sentido. Bueno, vamos con titulares, ¿no? Que de alguna forma tienen que ver también con lo que veníamos conversando acá en este preámbulo. Bueno, vamos a comenzar con la portada de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Tiene que ver esto con lo del movimiento de no alineados. Venezuela asumió la presidencia pro tempore del movimiento de países no alineados. La Mesa de la Unidad Democrática calificó como un fracaso la cumbre de este movimiento de países no alineados. Una denuncia muy particular que ha tenido presencia y fuerza a nivel de la opinión pública. Se trata de una gerente de Empresas Polar. Permanece detenida la trabajadora de Empresas Polar, Laira Parra, pese a la libertad bajo fianza otorgada hace una semana. El tema internacional está cargado de informaciones porque en Nueva York este fin de semana ocurrió una explosión que dejó 29 heridos, también un ataque a cuchillo en Minnesota que se atribuye al grupo terrorista Estado Islámico. Entonces, a propósito de la situación, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, lamentó, esto es otra cosa, pero es un tema también que hace que se pronuncie el presidente de los Estados Unidos,
las pérdidas humanas tras el bombardeo realizado a Siria por error. El tema económico tendrá presencia en esta primera emisión del noticiero de Televen en el segmento de entrevista con el presidente de Fede Cámaras, Francisco Martínez. Y al final, pues Arte y Espectáculos seguramente tendrán información sobre lo que fue la entrega de los premios Emmy anoche, donde Juego de Tronos pues se llevó digamos la calificación más importante. Pero de ello, en Arte y Espectáculos seguramente tendrán los detalles. Bueno, titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, el resumen de lo que ocurrió la semana pasada, que siempre presentamos todos los lunes, los titulares de la prensa internacional, la información del tiempo y el tránsito. Como ven, para todos ustedes siempre tenemos muy variada información y vamos iniciándonos cargados de noticias. Así que Cruz Vila y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, aquí haciendo una revisión rápida de los titulares de la prensa. Ahí hay muchas cosas, ¿no? Para hacer Bastante. Para abrir la semana hay demasiados temas abiertos, ¿no? Bueno, y la expectativa ante el posible pronunciamiento del CNE. El día a ver qué dice, ¿no? Se supone que hoy debería conocerse, deberían conocerse las reglas del juego y hay muchas especulaciones. Se habla de un informe interno del Consejo Supremo Electoral, del Consejo Nacional Electoral, que habla de que solamente se asignarían 5.000 y tantas máquinas y que serían de nuevo puntos de acceso con dificultades, así como ocurrió con la recolección del 1%, pero por lo pronto son especulaciones, sí señor. Sí. Aquí no hay ninguna confirmación en este sentido. Hasta que no tengamos un pronunciamiento oficial, Sí. se queda todo en el terreno de las especulaciones. El Chugo Torrealba decía ayer que iban a hacer un seguimiento desde las 9 de la mañana en tiempo real a lo que está ocurriendo en el CNE, a las 2 de la tarde, ¿te ha pautado la reunión usted? Sí. Bueno, el día de ayer nos pasaban información de un posible pronunciamiento del rector Luis Emilio Rondón a las 9 de la mañana, pero hay que ver si realmente se concreta estas palabras del rector. Pendientes. Claro, no tendría que ver con el resultado del directorio, pero podría ser un pronunciamiento previo a la realización de la reunión. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa. La cosa yo no la veo fácil. No está fácil. No está nada fácil y la reiteración y la convicción y la firmeza de los voceros oficiales de que no va a haber revocatorio, pues apunta que la cosa no se puede hacer puede ser mucho más compleja. Mira, y otro, de los temas muy rápidamente que sigue, que está en el tapete, pareciera en todos los diarios hoy, es la situación de Timoteo Zambrano. Está en la mesa de la unidad, no está. Sus declaraciones han sido pues un poco polémicas en los Yo creo que él días. sale del equipo de coordinación de las relaciones internacionales. Sí, de hecho se anunció la reestructuración, ¿no? de eso. Pero llama la atención que está en distintos periódicos con distintos temas, ¿no? Por un lado se señala que estaría fuera, en otro lado hay unas declaraciones... Dice incluso que denunció amenazas de muerte Timoteo Zambrano. Bueno, vamos a ir al detalle de estas y otras informaciones, pero de lo que está contenido en la prensa nacional, amigos. Comenzamos con la portada del diario El Nacional. Producción agrícola cubre entre el 30% y el 40% del consumo. Advierten que el abastecimiento no mejorará en lo que resta del año 2016. Todos los rubros están afectados. Se sembraron 400.000 hectáreas de cereales, 60% menos de lo esperado. Lo que tiene que ver con la cumbre de países no alineados es reseñado por el diario El Nacional de la siguiente manera. Esta cumbre de Margarita ratificó aislamiento del presidente Nicolás Maduro. Es parte de lo que sería el comunicado que envió la Mesa de la Unidad con relación a este encuentro de países. Para la oposición, con la reunión del movimiento de los no alineados, quedó evidente el rechazo del mundo a un régimen que es símbolo mundial de corrupción. Alerta en el estado Bolívar por sospecha de casos de difteria. Se trata de 3 niños procedentes del kilómetro 88 que presentan faringoamigdalitis con pseudomembranas y blanquecinas en la faringe y fosas nasales, por lo que pareciera corresponder a esta enfermedad. Y bueno, un tema más refrescante es información deportiva. Guaros de Lara, Guaros de Venezuela, Guaros del mundo, historia en Alemania. El quinteto Guaros de Lara conquistó la Copa Internacional 2016 al vencer a su similar alemán con un marcador de 74-69 y logró un hito en la historia del baloncesto nacional.
Felicidades a los guaros. Además, para mí Barquisimeto es una de las ciudades más bonitas de Venezuela, sin hacer menosprecio, ¿no? De Ay, tantos Dios rincones mío. hermosos que tenemos en el país. Pero ¿Qué recuerdos de verdad habrán allá? No, no hay muchos, si No hay supieras, no hay muchos. Una sola vez que he logrado visitar Barquisimeto. Ay, papá. Siga. Bueno, avanzamos entonces con la lectura del Universal. En este caso, la cumbre de los no alineados es el titular más destacado. Dice que no buscarán un sistema equilibrado o que buscarán un sistema equilibrado en las Naciones Unidas. Al calificar de exitosa la 17ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados, el presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó que la declaración de Margarita propugna una estructura para la Organización de Naciones Unidas más democrático. Otra cumbre que mantiene a Venezuela en la expectativa es la que tiene que ver con la OPEP, la reunión OPEP que se realizará próximamente y que se espera culmine estabilizando el mercado. Eulogio del Pino habló con representantes de Ecuador y Qatar en este sentido. Como les mencionábamos en un principio, Timoteo Zambrano, presente en algunos titulares de la prensa nacional el día de hoy. En este caso, o en el caso del Universal, se menciona que él espera que el Vaticano reciba invitación al diálogo muy pronto. Y por otro lado, opinión de la socióloga Mariclén Stelling. Ella dice que la oposición se está fracturando por sus errores. Calificó como un gran error de los factores de oposición que se haya dejado a un lado las elecciones de gobernadores para apostar a la realización del referendo revocatorio este año. La portada del diario El Nuevo País también hace referencia a Timoteo Zambrano, pero en este caso titulan de la siguiente manera: Raspao Timoteo. De manera textual lo leemos: la Mesa de la Unidad Democrática oficializa que reestructurará su coordinación de asuntos internacionales hasta ahora encabezada por el diputado de Un Nuevo Tiempo, y además se disculpa por las reuniones secretas. El cintillo superior de este diario trae declaraciones del cardenal Jorge Urosa Sabino. Él envía un mensaje al Consejo Nacional Electoral: no posterguen más el revocatorio. Nos vamos a ir a una de las gráficas, o a la gráfica principal que presenta este diario: terror en La Manzana. Se registró en el barrio estadounidense de Chelsea, en Nueva York, una explosión de un artefacto aún desconocido que causó más de 30 heridos. Ahí tienen ustedes la imagen. Bueno, vamos a revisar también la portada del diario Vea. En este caso se dedica también el tema principal a lo que tiene que ver con el movimiento de los no alineados, que clausuró su cumbre en Margarita el día de ayer. El presidente Maduro resaltó el éxito obtenido por Venezuela durante esta cumbre, en donde los delegados alzaron sus voces para condenar al imperialismo y a la injerencia en los asuntos internos de países soberanos. Esfuerzo mutuo para estabilizar los precios del crudo. Estas son declaraciones de Eulogio del Pino, quien se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador. Allí lo vemos en la gráfica. Esto para buscar mecanismos que permitan la normalización de los precios del crudo. Y en el cintillo superior podemos leer lo siguiente: el INTI ha entregado este año 10.000 títulos de tierras. Vamos con la portada del diario 2001. Pocos textos escolares se ven en las ferias. Los expendedores aseguran que las ventas de libros han caído más de 40% y que las editoriales solo dejan 5 unidades por semana. Los padres se quejan porque no consiguen los títulos que les están pidiendo en las escuelas. La Mesa de la Unidad espera asentados los anuncios del Consejo Nacional Electoral sobre el 20%. Esto con relación al tema político. El ente comicial debería informar el día de hoy las condiciones para la recolección de estas rúbricas. Y bueno, ya les habíamos comentado esta terrible situación ocurrida en Estados Unidos. Forma parte de la portada del diario 2001 también. Lo tienen con una imagen. Otro susto por explosiones en Nueva York. Vamos a ver a continuación la portada de Últimas Noticias. Ellos titulan así: rechazo total al decreto de Obama en la cumbre de los no alineados. El presidente Maduro informó la aprobación del documento final. También se menciona que PDVSA quiere y tiene con qué pagar su deuda. Eulogio del Pino indicó que la empresa está preparada en caso de que los tenedores no acepten la propuesta.
Y por otra parte, ya les mencionábamos esto también, Timoteo Zambrano denunció amenazas de muerte, asegura que el amedrentamiento tiene como base su posición a favor del diálogo. Portada del diario El Mundo, Economía y Negocios. Se abre el juego por el canje de los bonos de PDVSA. Con las condiciones puestas sobre la mesa, los tenedores de bonos tienen 20 días para evaluar la oferta que realizará la petrolera. Bueno, y excelentes noticias nos trae la portada del diario Meridiano el día de hoy. Vamos a ver, ahí la tienen, la portada, el hit del momento. Cabrera sonó el 2500, récord de uno, triunfo de todos. La de ayer fue una jornada dichosa para esta estrella de los Tigres. Por un lado, conectó un sencillo en 2 turnos para instalarse en el puesto 100 de todos los tiempos, entre los mejores hiteadores de las mayores. Bueno, ese es mi muchacho, Miguel Cabrera. Comenzamos con buen pie entonces la semana, amigos. Vamos a ir a una pausa y al regreso les vamos a traer más información acá en el noticiero Primera Emisión. Bueno, empezamos la revisión regional, diario La Calle que circula en Carabobo. Lo principal para ellos es lo siguiente: 2 millones de personas han emigrado del país. El Laboratorio Internacional de Migraciones dice que la gente se va por la crisis actual. Portada del diario La Mañana que circula en el estado Falcón nos dice que el 95% de los venezolanos están en desnutrición. Las declaraciones corresponden a Antonio Ecarri, presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri. La Verdad de Monagas nos trae información de sucesos. Fallece niño baleado en La Puente, un disparo que se le escapó a uno de los adultos que se encontraban junto a Isaac González en un terreno de una invasión. Fue a dar en la clavícula derecha del niño. Los familiares lo llevaron al ambulatorio Vargas, donde quedó sin signos vitales. La portada del diario Los Andes del estado Trujillo nos dice seguir esperando como titular principal y hacen referencia al pronunciamiento que se daría el día de hoy por parte del Consejo Nacional Electoral. También señalan que la Mesa de la Unidad debe actuar con atino y dejar de creer que el pueblo es un rebaño de ovejas. Del estado Miranda tenemos el día de hoy noticias del TUI, información de sucesos en primer lugar. Cuerpos de seguridad abatieron a 7 delincuentes en el TUI. También se menciona que el CLAP de Cuba garantiza las hallacas en diciembre. Interesante información nos trae la portada del diario Panorama. El CNE solo reconoce a 5 partidos en el país. Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Partido Comunista de Venezuela o Tupamaros a recoger el 0,5% de las firmas del registro electoral. Diario Puerto de Vargas, entre las informaciones destacadas, pues nos trae que Control Urbano Municipal ha realizado 660 inspecciones en Vargas. La directora de Planeamiento y Control Urbano enfatizó que vienen realizando varios trabajos importantes, entre ellos la ordenación urbanística. Vamos a revisar ahora la portada del diario El Tiempo. Circula en el estado Anzoátegui. Moreno ordenó la investigación de división de Polianzoátegui. El gobernador solicitó la renuncia a los directivos de la Policía Estatal. Bueno, y comenzando esta semana, pues es un buen momento para refrescar cuáles fueron esos acontecimientos periodísticos más destacados que pues, se suscitaron en estos 7 últimos días. Lo tenemos a continuación en lo que fue Noticias. Tareas de diálogo, conversaciones, para que se cumpla la Constitución, para que haya paz, para que se cumpla la Constitución, para que haya paz, para que llegue legalidad. Puede ser una ocasión propicia para allanar el camino, despejar el camino un poco hacia una necesidad nacional que es el diálogo. De aquí, no sé si hasta el jueves. Nosotros hemos transmitido las respectivas posiciones. State attenti,
En nombre de la República les doy este reconocimiento de la juventud eterna, José Félix Rivas, y que Dios las bendiga a todas. Ayúdame, Mervin, por favor, que Dios las bendiga. Bueno, tenemos la información internacional con La Nación de Argentina. Este es el que vamos a revisar en primer lugar. Anticipan que será positiva la evaluación del Fondo Monetario Internacional para este país. Diario El Tiempo de Colombia nos dice que se aseguraron los recursos para el desminado. Habrá 80 millones de dólares. La República, que circula en Perú, nos trae el siguiente titular: 300 trabajadores con antecedentes penales en el puerto del Callao por tráfico de drogas y otros delitos. Vamos a revisar la portada del diario El País, circula en España. El titular principal nos dice que la corrupción nos costó 3 millones de votos por actuar tarde. Esto lo dice Alberto Núñez Feijóo. También en materia internacional dice lo siguiente: la crisis entre Estados Unidos y Rusia amenaza la tregua en Siria. La muerte de más de 60 soldados sirios en un bombardeo estadounidense dispara las acusaciones entre ambas potencias. Vamos a revisar qué nos dice AFP. El FBI confirmó hoy lunes el hallazgo el domingo por la noche de varios artefactos explosivos en una bolsa en Nueva Jersey. F nos dice que una decena de tailandeses siguen desaparecidos la mañana de este lunes, luego del naufragio de un barco que transportaba a peregrinos musulmanes por el río Chao Phraya, que dejó al menos 15 personas fallecidas. Y vamos a finalizar con Reuters. Nueva Delhi sufre el mayor brote de chikungunya en una década. Llevan hasta ahora 13 personas muertas y más de 1.100 casos de enfermedad. La información la suministraron las autoridades médicas de la capital de la India. Sin embargo, ellos rechazan que haya hasta el momento una emergencia sanitaria. Bueno, estamos listos para revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, para las próximas 6 horas. Precipitaciones débiles y moderadas en la región oriental, central, en los llanos también centrales y occidentales tendremos para el día de hoy. Pero revisando en detalle, para Coro vamos a mencionarles que vamos a contar con cielos nublados y una temperatura entre 21 y 34 grados centígrados. En el caso de Barinas vamos a tener también bastante nubosidad en este lunes y una temperatura que va a oscilar entre los 21 y 33 grados. Cerramos con Maturín. Cielos nublados y una temperatura entre 23 y 33 grados centígrados. Bueno, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ustedes pueden ingresar a esta página que tienen en sus pantallas, www.inamed.gov.be. Nos vamos a continuación con Ricardo Salmerón, la información del tránsito. Y bueno, vamos a ver qué otras sorpresitas nos traen pues nuestros amigos de las redes sociales hoy a través de nuestra cuenta @el_noticiero. Comenzamos con una imagen de la estación del Metro de Los Teques, la estación Alí Primera. Ahí la observan ustedes para las 6:09 minutos de la mañana con pocos usuarios en el andén de esta estación. Vamos a revisar ahora otra información. En el caso de Caracas, trancada la vía de Mariches en todos los accesos. A las 6 de la mañana nos llegó este mensaje. La Panamericana sin retrasos en todo su recorrido. No está funcionando el semáforo de La Vega en el kilómetro 5. Precaución a los conductores. Bueno, acá está el señor Elías Ojeda, que está de cumpleaños. Felicitaciones en su día. También nos envían esta imagen. Así amanece el cielo y la luna en la isla de Margarita. Nos reportan que no se ve la señal de Televen en Valencia. Bueno, atención a nuestros ingenieros, estaremos haciendo las reparaciones del caso. Esta bonita imagen también nos llega desde la ciudad de Maracay, nos las envía Juan Luis León. Bueno, sus desayunos, almuerzo, porque esto es un pastel de chucho con arroz y papelón con limón. Qué rico se ve esto. Mira, aquí mandaron unos pepitos con aguacate, también una
esto es una mini arepa. Aquí tenemos un ceviche, un chocolatico caliente, también nos saludan desde el estado Sucre. Mira este desayuno que se ve aquí, qué rico es. Ay, Dios mío, con queso frito. Y plátano, y bueno, y acá tenemos una hamburguesa gourmet casera para el almuerzo que nos envía Gustavo Salón. Muchísimas gracias. Bueno, amanecieron con apetito nuestros televidentes. Bastante. Y eso también le despierta a uno. Sí, bueno, uno lo ve y provoca, pero también tiene que ¿Qué hacer vas una a desayunar selección. hoy, Carlos? Cuéntame. Lo mismo de siempre. ¿Qué te puedo decir? No hay nada, no hay novedad, Eso como es lo que dicen. hay. Es lo que hay. Bueno, ni modo, hay que adaptarse mientras tanto, ¿no? Como suele decirse. Sí, señor. Te gusta provocarme. Yo. Después se hace la loca. A ver, ¿qué digo no, yo? Así, alguna maldad. Bueno, vamos a resumir detalles. Titulares, y los detalles los van a tener luego, cuando presentemos pues las informaciones ya en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Bueno, todo lo que tiene que ver con la conclusión de esta cumbre del movimiento No Alineados, la versión del gobierno sobre la cumbre, a la par también la versión que dan los opositores internos, los políticos de la oposición, señalando a través de un comunicado que fue un estrepitoso fracaso. Hay un contrapunteo allí. La expectativa sobre lo que pueda pasar en el día de hoy, que lo comentábamos en la apertura, bueno, ¿se conocerán o no se conocerán las reglas del juego para, digamos, realizar la última etapa, ¿no? La recolección del 20% de las firmas del padrón electoral? Bueno, creo que buena parte del país va a estar muy pendiente de todo esto. También algunas otras informaciones que destacan dentro de la agenda informativa de hoy. La información internacional, lo que ya nos decía Ricardo y mencionábamos, el atentado en Manhattan, 29 heridos, otros hablan más de 30. Lo que ocurrió en Minnesota, un ataque a cuchillo en contra de varias personas, que fue pues asumido como en responsabilidad por el llamado Estado Islámico. En el segmento de entrevistas conversaremos con el presidente de Fede Cámara, Francisco Martínez, y al concluir Arte y Espectáculos debe haber mucha información sobre la entrega anoche de los premios Emmy. Así que en breve con ustedes. Bueno, y hasta ahora se incorpora nuestro compañero Héctor Matos a la primera emisión. Buenos días, Héctor. ¿Qué tal tu fin de semana? Buenos días, mi querida Cruzmila. Muy bien, Cruzmila, relajante. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Saludamos a esta hora a nuestra intérprete de señas, Ángeles Soto, y a la comunidad de sordos en sintonía de Televen. Comenzamos con las informaciones. Venezuela asumió la presidencia del movimiento de países no alineados hasta el año 2019. Los reglamentos internos de la organización establecen que los países anfitriones asumen el liderazgo hasta el próximo encuentro del movimiento, que se va a realizar en el año 2019. Durante las intervenciones celebradas en la isla de Margarita, Estado de Nueva Esparta, los mandatarios de los países miembros del movimiento ratificaron su apoyo a Venezuela tras asumir el liderazgo de esta organización. Durante la plenaria, el presidente de la República de Cuba, Raúl Castro, reafirmó su respaldo incondicional al gobierno y al presidente Nicolás Maduro. Por su parte, Rafael Correa, presidente de la República de Ecuador, expuso que América Latina sufre una arremetida y bombardeo mediático, golpes de Estado, parlamentarios, entre otros mecanismos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, razonó acerca de las nuevas estrategias golpistas en contra de los gobiernos anticapitalistas a través de la conspiración permanente de carácter político y económico. Durante la clausura del evento se adoptó el documento final y la declaración de la isla de Margarita, el cual contempla 11 líneas de acción para los próximos 3 años. Es importante recordar que Venezuela busca la ayuda de la institución para llegar a un consenso internacional para que eleven los precios del petróleo y establezcan la economía del país. Como un fracaso catalogó la Mesa de la Unidad Democrática la cumbre del movimiento de países no alineados. Mediante un comunicado, los integrantes de la MUD señalaron que el encuentro constituyó un engaño, una ratificación del aislamiento internacional, así como la ineptitud de la diplomacia y el rechazo del mundo a un sistema político que a su juicio es símbolo mundial de corrupción e incompetencia.
La alianza opositora espera que antes de que finalice la presidencia de la Organización de Países No Alineados en el 2019 se pueda lograr por mecanismos electorales y constitucionales tener un gobierno distinto, democrático y respetuoso de los derechos humanos. Por otro lado, los integrantes de la alianza opositora anunciaron la reestructuración inmediata de la coordinación internacional de esa organización para ampliar el alcance de la labor realizada por la oposición venezolana en el exterior. Y el presidente de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri, Antonio Ecarri, afirmó que según estudios realizados por su organización, 90% de los venezolanos sufre de malnutrición. Entonces, la verdad es que no se está cumpliendo porque en Venezuela la gente no se está nutriendo bien. Y eso, por supuesto, está causando perjuicio en dos áreas muy sensibles, Carlos. El primero de ellos es en los jóvenes. Hay 10 millones de jóvenes hoy en situación, en riesgo de malnutrición, entre 0 a 19 años. Y eso causa unos perjuicios horribles. Estás condenando toda una generación de venezolanos a la miseria, porque ese es un venezolano que pierde capacidad de aprendizaje, Carlos. Es terrible lo que está pasando allí. Ecarri señaló que más de 1 millón de adultos se están viendo afectados por la mala alimentación que ha generado la proliferación de enfermedades degenerativas. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Diálogo con. Mariclán Stelling, profesora universitaria e investigadora, recomendó a los medios públicos reflejar la verdadera realidad del país y no involucrarse en asuntos políticos. Yo creo que los medios públicos deberían de alguna manera reseñar también ese país, por supuesto, desde una perspectiva oficial, de una perspectiva de medios públicos, pero ese país debe ser reseñado. El especialista comunicacional desestimó la posibilidad de que en Venezuela se produzca un golpe de Estado. Señaló que si el referendo revocatorio no se realiza este año, la oposición se estaría fracturando como organización política. Ese compromiso del pueblo popular con procesos democráticos. Luego, porque este aprendizaje que ha hecho el pueblo desde que llegó Chávez al poder es un aprendizaje de participación a través de diversos canales. Si el revocatorio no se da, hay un fracaso, ya se concreta el fracaso como tal. Pero el mismo hecho de haber colocado el revocatorio como un fin en sí mismo de la estrategia de la oposición, los está desarticulando internamente. La especialista destacó que existe un problema de legitimidad y credibilidad en el gobierno. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa José Vicente Hoy. Y más de 120.000 reses se han perdido en lo que va de año por actividades delincuenciales. Así lo denunció el presidente de FEDENAGAS, Carlos Odoardo Albornoz. Se llevan un ganado y no pasan por las alcabalas. ¿Lo esconden dónde? Claro que pasan por las alcabalas, pero hay botalones en zonas boscosas, donde ahí cortan los animales y se los riegan y los venden en parrilleras, en algunas carnicerías que se prestan para esto, en fin. Si los asesinatos en Venezuela, la mayoría quedan impunes, de hombres y mujeres sanos y dignos de este país. Imagínate qué quedará para los abigeatos. No te pregunto nada. Entonces, ¿cuánto crees tú que pierden los ganaderos por robo de ganado? Fíjate, nosotros estábamos contabilizando aproximadamente una estimación de 1.700 reses por mes. El representante del sector ganadero estima que la cosecha de maíz para este año será de casi 1 millón de toneladas, lo que representa una caída con respecto a la recolección de años anteriores de 2 millones de toneladas de maíz. Ojalá superemos el 1 millón de toneladas, escaso 1 millón de toneladas, que no alcanzaría en ninguno de los casos, Carlos, para solo abastecer el consumo de harina de maíz precocida. Ahora, hay que entender que hay una producción de maíz blanco, maíz amarillo, y que el amarillo se usa para los alimentos balanceados. Es decir, vamos a seguir teniendo un déficit importante en el consumo de harina precocida, que es el principal alimento de los venezolanos. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Diálogo con, conducido por el vicepresidente de Comunicación e Información de Televen, Carlos Croes. La trabajadora del Centro de Distribución de Alimentos Polar en Yaracuy, Laira Parra, se mantiene detenida luego que la juez que lleva el caso dictó el pasado lunes 12 de septiembre sentencia donde se le otorgó la libertad bajo fianza.
Tras una semana de emitida la sentencia y consignados todos los recaudos exigidos por el tribunal, Parra aún permanece privada de libertad a la espera de que sea emitida la boleta de liberación. Recordemos que Laira Parra fue detenida sin conocer el delito que supuestamente se le imputaba, permaneció detenida más de 48 horas sin ser presentada ante la juez y la audiencia fue diferida por falta de pruebas, aun cuando había sido detenida alegando una supuesta flagrancia. Y para una mujer embarazada que se espera dé a luz el día de hoy, se necesita con carácter de urgencia supositorio de Viavox o Voltaren. Cualquier persona que pueda colaborar, favor comunicarse con su esposo Román Pérez al siguiente número 0416-339-2967. De antemano, muchas gracias por su colaboración. 29 muertos dejó a su paso el tifón Merenti en Taiwán. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Estados Unidos, donde autoridades de esa nación investigan un segundo artefacto de origen desconocido que podría estar relacionado con la explosión en el centro de Manhattan, en Nueva York. El objeto era una olla cerrada a presión rodeada de múltiples cables, lo que generó alarma por su vinculación con la explosión ocurrida el pasado sábado, que dejó 29 personas heridas y se presume que el suceso esté ligado a grupos terroristas. Por otra parte, en Minnesota, el FBI aseguró que el ataque con arma blanca en un centro comercial de la región puede de igual forma estar ligado con miembros extremistas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lamentó las pérdidas humanas tras el bombardeo realizado a Siria durante este fin de semana. El mandatario estadounidense aseguró que se trató de un error el ataque de la coalición internacional que dejó como resultado 62 militares sirios muertos y especificó que se investigará el hecho. 29 muertos es el resultado del paso del tifón Merenti en Taiwán. Miembros del Cuerpo de Seguridad Civil aseguran que aún quedan 15 personas desaparecidas. Al menos 13 personas murieron y decenas han desaparecido luego del naufragio de un barco que chocó contra uno de los pilares de un puente en el río Chao Phraya, en la provincia de Ayutthaya, en Tailandia. Buenas noticias, el equipo venezolano de baloncesto Guaros de Lara conquistó este domingo la Copa Intercontinental 2016 en Alemania. Al regreso, los detalles de estas y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. Investigan a 7 policías bolivarianos en el estado Zulia por muerte de supervisora de la Policía Municipal de Maracaibo. Jaycee Peña, de 43 años, era supervisora de la Policía Municipal de Maracaibo y compartía en casas familiares en el sector 24 de septiembre de la capital zuliana, cuando personas no identificadas ingresaron a la casa. Amenazaron de muerte a los presentes. La funcionaria intentó defender a quienes estaban con ella desenfundando su arma de reglamento, pero recibió 7 impactos de bala que le cegaron la vida. Las investigaciones arrojaron que quienes ingresaron a la residencia eran agentes activos de la Policía Nacional Bolivariana, quienes supuestamente perseguían a delincuentes. Comisiones de la Policía Científica iniciaron las investigaciones del caso por lo irregular del procedimiento adelantado por la PNB, ya que, según testigos, no dijeron que eran policías al momento de ingresar armados. Tampoco portaban uniformes que los identificaran. Jaycee Peña era la 5ª promoción de la Policía Municipal de Maracaibo y tenía una larga trayectoria en ese organismo de seguridad, con una hoja de vida intachable. Sus compañeros y familiares están consternados y piden se juzgue severamente a los responsables. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. Y en menos de 24 horas, 6 comisarías del estado de Aragua sufrieron atentados con granadas, hechos que dejaron como resultado al menos 5 policías lesionados. En horas de la noche del sábado, antisociales arrojaron granadas de fabricación casera a las comisarías del sector La Segundera en Cagua, Río Blanco y Brisas del Lago,
resultando heridos 3 funcionarios policiales, quienes fueron trasladados a los centros asistenciales y actualmente se encuentran fuera de peligro. A raíz de ello, el Cuerpo de Inteligencia desplegó un operativo de búsqueda en diversos sectores del Estado. Aún se espera información oficial sobre los resultados de estos procedimientos. Recordemos que el pasado viernes se registraron 3 atentados con granadas a igual número de comisarías ubicadas en los municipios Francisco Linares Alcántara, Sucre y Zamora, donde hirieron a otros 2 poliaragua. Se presume que los autores del hecho sean integrantes de la banda El Tren de Aragua, como represalias ante los operativos de seguridad que se vienen realizando en la entidad. Desde el estado de Aragua, Marjorie Arias, Televen. Bien amigos, revisamos ahora información de sucesos. Al menos 120 mujeres han sido asesinadas en lo que va de este año en la Gran Caracas. El más reciente de los casos es el de una joven de 22 años que fue hallada sin vida en la autopista Francisco Fajardo a la altura de Antímano. El cuerpo de Kengerlis Yumihaika Guillén Carrero fue encontrado escondido detrás del segundo refugio de motorizados que está ubicado en la autopista Francisco Fajardo a la altura de Antímano en dirección de este a oeste. A pesar de que no se pudo obtener mayor información por parte de sus familiares, se pudo conocer que el cadáver presentaba múltiples impactos de bala y había sido despojado de sus pertenencias. Los oficiales de seguridad presumen que pudo haber sido asesinada en otro lugar y posteriormente la abandonaron allí por la forma en la que fue encontrada. En otro caso, un adolescente de 14 años falleció luego de quedar atrapado entre un tiroteo perpetrado entre grupos delincuenciales del sector La Casona en Pinto Salinas. Al parecer, el joven iba a su casa luego de salir de una fiesta de 15 años cuando comenzó el tiroteo, donde recibió 3 impactos de bala, uno de ellos a la altura de la cabeza. Entre tanto, 2 sujetos fueron ultimados luego de ser perseguidos por comisiones de la Policía Nacional en horas de la madrugada. Los antisociales, quienes no han sido identificados, pero que presuntamente eran apodados como alias El Leo y alias El Lobito, ingresaron a una vivienda en el sector del cementerio de Antímano, donde comenzaron un enfrentamiento con los funcionarios. Los individuos recibieron varios disparos y posteriormente fueron trasladados a un centro médico de la zona, pero llegaron sin signos vitales. Según los efectivos de seguridad, los sujetos habrían estado involucrados en el homicidio de un policaracas de apellido Revilla, quien era escolta del alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. Con sus muertes se registró el ingreso de al menos 24 cuerpos a la morgue de Bellomonte durante el fin de semana, con lo que asciende la cifra extraoficial a 277 cadáveres en lo que va del mes de septiembre aquí en la Gran Caracas. Marcos Colombo, Televen. La Fundación Empresas Polar celebró el Día Mundial de las Playas con una jornada de conservación ambiental. El voluntariado de la empresa participó en la limpieza de diversas playas en al menos 8 estados del país. Durante los últimos 8 años, los trabajadores que pertenecen al voluntariado de la empresa se han involucrado con esta iniciativa, que tuvo como una de sus sedes la playa Bahía de los Niños, ubicada en el estado Vargas. Nosotros estamos acá, los voluntarios de Empresas Polar, trabajadores y sus familiares, el día de hoy contribuyendo con esta jornada de recolección y clasificación de desechos sólidos. Estamos en alianza con FUDENA, que es la Fundación para la Defensa de la Naturaleza. Tenemos 35 localidades participando, es decir que pues toda la movilización que estamos haciendo desde el voluntariado es bien importante para aportar a esta, que es una de las jornadas ambientales más importantes en Venezuela. El proceso para la recolección consta en la organización de grupos que se dividen las tareas para administrar las labores de limpieza. Nos dividimos el trabajo. Unos cargan guantes, otro se carga de las bolsas, el otro tiene el rastrillo para hacer la acumulación de la basura o el desecho y hacerlo lo más acumulado posible y más rápido. Y tenemos una voluntaria también que se encarga de llevar el registro de lo que son todos los desechos que vamos acumulando. ¿Ok? Ahí distinguimos si son chapas, si son tapas, si son bolsas, tipos de bolsa. En esta jornada que se lleva a cabo en 100 países, Venezuela busca romper una nueva marca en cuanto al número de voluntarios que participa en esta labor. Estamos aspirando este año a llegar a los 20.000 voluntarios. El año pasado alcanzamos a los 17.000, lo cual nos colocó de séptimos a nivel mundial, con mucho orgullo, en una jornada que se caracteriza simplemente porque la gente quiera venir, que esté preocupada por este problema y quiera acudir a nuestras playas. En este tipo de labores llevadas adelante por estas iniciativas, se ha llegado a recopilar hasta 24 toneladas de basura, siendo sin duda un aporte importante con el mantenimiento de nuestras playas. Pero esta no es competencia solamente
solamente de los entes públicos o privados, es también su responsabilidad como ciudadano. Por eso, cuando vaya a una playa de Venezuela, que sin duda son una de las más hermosas del planeta, recuerde llevar consigo una bolsa para que al final usted también contribuya con su país. Marcos Colombo, Televen. El equipo venezolano Guaros de Lara conquistó este domingo la Copa Intercontinental 2016 al derrotar al campeón de Europa, el conjunto alemán Frampton Skyliners, con pizarra de 74-69. El partido fue parejo desde el primer minuto de juego, sin embargo los venezolanos lograron remontar y empatar las acciones hasta 8 oportunidades. Los larenses dieron al país la copa más importante a nivel de clubes en el mundo y de esta manera inscriben su nombre como el primer equipo venezolano en conseguir este título avalado por la Federación Internacional de Baloncesto. Bueno, mi estimado Héctor, llega el momento de una nueva pausa. Pero antes veamos un adelanto de lo que tendrá Carlos Fernández en la próxima parte, en el segmento de la entrevista. Adelante, Carlos, buenos días, cuéntanos. Bueno, somos perseverantes en el tema económico. Es un tema fundamental, es una variable determinante en la dinámica que tiene el país. Está la crisis político-institucional, pero hay una severa y muy bien preocupante crisis económica que todavía no tiene perfiles ni solución al parecer. Lo que se asoma, lo que se dice son elementos coyunturales, vamos a resolver el abastecimiento de esta forma, coyunturalmente vamos a atacar el problema de la escasez, vamos a ver, pero no hay decisiones en materia de inflación, no hay un discurso claro definido sobre el problema de las divisas, en fin, estamos en un marco de incertidumbre, para resumirlo en una sola palabra. Al retorno estaremos abordando diversidad de temas en la medida del tiempo, por supuesto, con el presidente de Fede Cámaras, Francisco Martínez. Bien, Francisco Martínez, presidente de Fede Cámaras, nos acompaña. Bueno, Francisco, a ver por dónde comenzamos, ¿no? Suele uno decir, porque son tantas cosas, tantas variables que, como decía, tiene el tema económico. Vamos a enfrentar el problema de la escasez y el desabastecimiento. Bueno, importamos en la medida que la renta petrolera nos dé, pero hay una producción agrícola caída. Hoy sale un reportaje realmente alarmante de cómo está la producción nacional, tanto en el campo como en la ganadería, y así por el estilo. Y la inflación no se enfrenta, sigue castigando, el salario no alcanza, se anuncia para diciembre un nuevo aumento de salarios, eso se convierte en sal y agua. ¿No hay solución posible para la economía venezolana? Hasta tanto, buenos días Carlos, y disculpa que haya empezado así, pero hasta tanto no se solucione el problema político del país, va a ser difícil encontrarle las soluciones estructurales que requiere el país en este momento. Si bien es cierto, ahorita se están haciendo algunas acciones que pueden lucir interesantes o que pudieran llegar a tener algún resultado, va a ser un resultado muy puntual a través de todas las acciones que se están intentando hacer a través del Consejo de Abastecimiento, como es el alto mando militar mayor, que pudieran de repente tener éxito en algunas acciones puntuales, pero sigue siendo una acción equivocada. ¿Por qué? Porque el ejército venezolano no está capacitado sino para la defensa de la soberanía del país y la seguridad de las personas y de los bienes, y por supuesto a nosotros eso nos hace como que un poco de ruido. Si bien es cierto, se están haciendo esas, digamos, acciones que pueden lucir interesantes, no vemos que esa sea la ruta adecuada, porque ningún país puede ser sustentado en un gran superministerio manejado por los militares, donde todos los ministerios que tienen que ver con la vida del país estén supeditados a él. Además, tú puedes traer coyunturalmente, insisto en eso, importaciones, pero ¿cuánto tiempo te van a durar esas importaciones para abastecer el mercado nacional? A lo mejor se nutre algo el último trimestre de año y ese mes tan emblemático como es diciembre, pero al despertar del año, al año 2017, ¿qué vamos a encontrar? Es que el problema es la producción. Tú puedes seguir importando, puedes seguir intentando distribuir, controlar toda la distribución. Mientras tanto, tú no incentives la producción de los hechos en Venezuela, va a ser difícil que nosotros podamos llenar los anaqueles. Va a ser siempre un problema que va a tener que estar manejado con una coyuntura y un nivel de estrés sobre la población que realmente es preocupante. Por eso es que lo que hay es que hacer es un abordaje estructural para promover, generar la confianza adecuada para que las inversiones puedan regresar, tanto las nacionales
nacionales como las extranjeras puedan regresar nuevamente para empezar otra vez esos ciclos virtuosos de la producción de lo hecho en Venezuela. Si eso no sucede, vamos a seguir estando todo el tiempo sobre una crisis, manejando y gerenciando una crisis, no importa quién la gobierne, no importa quién la gerencie. Ahora, ese superministerio que tú señalas, bueno, manejado por militares en este caso, ¿no pudiera tener en algún momento, digamos, una luz orientadora que le indique que sin el sector privado no es posible avanzar y mejorar la producción nacional, no es posible flexibilizarse y de alguna forma ser más elástica la política económica y no seguir, por ejemplo, orientándose bajo el bloque o, digamos, el esquema ideológico de los radicales dentro de la estructura del poder? Yo creo que ellos tienen cierto grado de conciencia en esa dirección. Los militares creo yo que saben la importancia de lo que es tener un sector privado, que hay que cohesionarlo y establecer algún tipo de relación sinérgica con ellos para el abordaje y la solución de los problemas. Pero yo tengo que insistir, esa no es la manera de hacerlo. Eso lo que tenemos es que volver otra vez al equilibrio de los poderes. Tenemos que tener un equilibrio de poderes, no un gran superministerio gobernado por los militares. Tenemos que tener un poder legislativo haciendo lo que tiene que hacer para los cuales fueron elegidos por el pueblo. Un poder ejecutivo haciendo con todos sus ministerios lo que debe hacer y, por supuesto, un poder judicial administrando la justicia, pero de forma equilibrada, no de que para unos sí y para otros no. Ahora, en ese sentido, bueno, ¿qué pudiera ocurrir? Las tendencias y la orientación que se marca ahora y en este momento indica que no va a haber mayores modificaciones. Se pueden tomar algunas decisiones muy puntuales y muy específicas, pero como tú bien dices, eso no soluciona el problema de fondo. ¿Qué tendría que haber? ¿Cómo retornar a ese esquema de equilibrio que tú señalas? Cualquiera te puede decir, mira, eso solo ocurre con un cambio de gobierno. Pudiera ser, eso es una de las alternativas, el cambio de gobierno, como también puede ser que el gobierno cambie de actitud, eso es otra alternativa. Sí, eso es más complicado. Pero esa prácticamente se ha ido convirtiendo a lo largo del tiempo casi en una utopía, el que el gobierno realmente se siente a dialogar con todos los factores y sectores del país para realmente dibujar el país que todos queremos, para poder establecer esos compromisos, ese gran acuerdo nacional que tanto requiere este país para realmente hacer el abordaje estructural de todos los problemas. Ahora, si por ejemplo el gobierno insiste en su planteamiento conceptual de que es una guerra económica, lo que dicen las encuestas de opinión pública es que la gente no cree en ese concepto de guerra económica. La gente lo que quiere son soluciones a sus problemas, que no se resuelven con las bolsas del CLAP, ni mucho menos, ni tampoco llega eso a todo el mundo como tratan de hacer ver. Entonces, ¿qué hacer? ¿O se flexibilizan o esto se derrumba por completo? El quehacer depende de lo que hagas para incentivar la producción de lo hecho en Venezuela. Mientras no tengamos una producción de bienes y servicios hechos en el país, que genere empleo en condiciones de trabajo decentes, que también tenga la posibilidad de generación de esa riqueza necesaria en los países para pagar salarios dignos a la familia venezolana, para que todos los empleados, para que todos los trabajadores de este país puedan realmente mantener, educar y tener un sistema educativo y de salud como el que se merecen todos los venezolanos, como el que tuvimos en el pasado, Carlos, porque es que la cosa es que como que nosotros la memoria la tenemos muy corta, sí, pero es que Venezuela tuvo anaqueles llenos con multivariedad de productos de alta calidad, tanto nacionales como importados, porque es que competía lo nacional con lo importado, dentro de Venezuela y fuera del país. Teníamos en muchos rubros, teníamos casi un abastecimiento pleno, teníamos, bueno, tú podías comprar un carro con simplemente la ficha de PDVSA, tú te ibas a un concesionario y el hecho de que tú fueras empleado de PDVSA te daban un carro a crédito y eso era el país que funcionaba, ese es el país que tenemos que rescatar. Ahora, para que exista producción nacional, para reanimarla como tal, para darle empuje y fuerza también al sector industrial venezolano, se tienen que asumir una serie de compromisos que el Estado no quiere asumir. Por supuesto. La deuda de los diferentes sectores, la deuda internacional es tremenda, la deuda con los proveedores, ¿cómo hacer? Venezuela no tiene en este momento el dinero para hacerlo. ¿Qué mecanismos se pueden buscar para tratar entonces de reanimar esa producción nacional y, por ejemplo, reanimar también la producción industrial? Es que todo eso se reduce en una sola palabra, Carlos, confianza. Hasta que este gobierno no genere la confianza en el país, va a ser imposible que nosotros podamos restablecer los créditos en el extranjero, que son sumamente importantes para poder desarrollar el país y poder solucionar los problemas y abordarlos de manera eficiente y, por supuesto, generar todo un sistema legal que genere confianza con unas instituciones robustecidas, con un empresario realmente fuerte también para echarle pichón al país.
Pero muchas gracias. Bueno, vamos a ver si ese superministerio que tú mencionabas entra en un periodo de reflexión. Esperemos, y estamos a la orden también para poder dar nuestra visión y poder dar nuestras soluciones a ese superministerio. Bien, gracias a Francisco Martínez, presidente de Fede Cámaras. Nos vamos a una pausa y al regreso tendrán el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Muy buenos días, Venezuela, feliz lunes y bienvenidos todos a Lo Actual, tu sección favorita del mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que pueden escribirnos, enviarnos todos sus comentarios a nuestras cuentas en Twitter, @loactual, Instagram, @loactual, Piso TV, por supuesto, mi cuenta en todas las redes sociales, @silvacontinanza. Comenzamos las informaciones contándoles que sin demasiadas sorpresas, ayer se llevó a cabo la edición 68 de los Emmy en el Teatro Microsoft de Los Ángeles en una gala con Jimmy Kimmel como presentador, en la que la serie de fantasía épica Juego de Tronos partía como una gran favorita con 23 nominaciones. Los dragones, las batallas épicas, la magia y la fantasía de esta serie no solo igualaron con 12 estatuillas su propio récord obtenido el año pasado, de la producción más galardonada en una sola edición, sino que además le sirvieron para superar a la legendaria serie Frasier como la más reconocida en un total en la historia de los Emmy. Tras batir el año pasado el récord de galardones en una sola gala, Juego de Tronos se superó a sí misma y repitió con el premio de Mejor Serie Dramática. Por detrás de esta, la serie con más premios fue The People vs. O.J. Simpson con 5. Y la historia de 50 sombras de Grey sigue siendo la más comentada en los últimos tiempos. Hace unos días se estrenó el primer tráiler oficial de 50 sombras más oscuras, que representa la cinta del segundo libro de la exitosa saga erótica. Les cuento que este primer adelanto ya rompió récords en internet porque en menos de 24 horas logró casi 114 millones de reproducciones. Pero eso no es todo, pues con esta cantidad superó el tráiler que había sido más visto hasta los momentos, que es el de la Guerra de las Galaxias, El Despertar de la Fuerza, que en el 2015 logró 112 millones de visitas en 24 horas. Les recuerdo que 50 sombras más oscuras será estrenada en cines el 10 de febrero del próximo año. Y Kanye West se unió este fin de semana a la red social Instagram. De esta forma, sus fanáticos podrán ver más de cerca la vida del rapero. Su primer post se trata de una imagen un poco extraña, porque se trata de una imagen de tonos opacos en la que se ve un auto futurista conduciendo junto a una edificación de paredes inclinadas. Hasta los momentos ya cuenta con más de 560K y no sigue a ninguna persona. Recordemos que hace unos meses West había hablado acerca de la posibilidad de unirse a esta red social con la condición de que nadie pueda decirle qué decir o qué hacer. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Les recuerdo sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El pase es contigo, Carlos. Feliz día. Bueno, despedida. Seguramente tendrán información adicional en la emisión Meridiana del noticiero de Televen. Será hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana, cuídense. Toda la vida